Que la paz del Señor sea con cada uno de mis amados hermanos en esta tarde. Tengo un tema. Jesús es la fuente de la vida. Jesús, la fuente de la vida. En el nombre de Jesús. Jesús es importante para nosotros los creyentes, porque mediante su enseñanza y su amor, su paz y su ejemplo, nos ayuda a cambiar nuestra vida, a afrontar los problemas y a seguir adelante con fe en nuestro camino, al regreso de nuestro Padre, la enseñanza. Buscamos a Juan 14 y dice así en el nombre de Jesús: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Gracias, Señor. Juan 4:15, hablándole él a la samaritana, dice la mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Sabemos, hermano, que el don de Dios y la agua que Dios iba a ofrecer es la enseñanza, pero la mujer todavía no conocía el camino. Hay que conocer el camino. Alabado sea el Señor. Juan 4:10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea el Señor. Sabemos, hermano, que esa agua viva sale de la fuente de vida que Dios llevó a la samaritana. En el momento ella no pudo entender, pero después que recibió el don de Dios y aquel que le pedía de beber, dice que creyó y le llevó a los suyos y los suyos todos creyeron. Gracias le damos al Señor porque nosotros conocemos también ese don que es la enseñanza y ese es el camino. Nosotros sabemos que el camino es el Señor Jesús, es el verbo, el que nos lleva a conocer esa enseñanza. Pero hay que conocer el camino. Alabado sea el Señor Jesucristo. Juan 4:5. Tomás, el que andaba entre los apóstoles con el Señor, le responde. Responde Tomás cuando estaba ellos andando con el Señor, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Sabemos que, hermano, todavía él no había recibido el apostolado y no conocía el camino. Pero después que Dios le dio ya la enseñanza y cogió el apostolado, él sí supo cuál era el camino, porque el camino era Jesús, era el que lo llevaba a la fuente de vida. Alabado sea el Señor. Y la revelación él se la dio a Tomás. La respuesta divina de Cristo fue: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nadie va a esa enseñanza
sino es por Jesús, el camino. Así es Él, la fuente de nuestro consuelo, la inspiración de nuestra vida, el autor de nuestra salvación. Y no solo la vida, sino que es la vida eterna que recibimos a través de Él, de sus enseñanzas. Jesús, la fuente de vida. Alabado sea el Cordero de Dios. La enseñanza de la hermana Ana, unos domingos atrás, nos habló de Bartimeo, que oía que el Señor estaba caminando y gritaba a gran voz, porque tenía una necesidad de que Él le diese la vista. Y gritaba y el Señor lo escuchó y le dijo que era lo que quería Dios, recibir la vista. Pero lo importante de esto era que él, sentado él en el camino, esperaba que Jesús pasara para que él lo escuchara. Muy importante estar en el camino. En el camino de Jesús estaba sentado, esperando lo que sabía que iba a pasar. Y dice que el Señor le hizo recobrar la vista, y muy importante porque enseguida recobró la vista y se guía a Jesús en el camino. Entonces, importante estar en el camino, que es Cristo Jesús, el que nos lleva a esa fuente de vida, que ahí es que está la esperanza de cada uno de nosotros, porque Dios nos está enseñando. Ya nosotros sabemos que el camino es el verbo, y el verbo nos lleva a la escritura, y ahí conocemos esa fuente de vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ese verbo es el que nos lleva a conocer la enseñanza, la escritura, Cristo Jesús. Y ahí podemos ver nosotros la fuente de vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Y Jesús es el camino que nos lleva a conocer, al conocimiento de la fuente de agua, Cristo Jesús en las Escrituras. Alabado sea el Cordero de Dios. Yo le pido a Dios que yo siga conociendo ese camino, para que yo siga entrando a la fuente de vida, aquella agua que le dio la samaritana, y ella no pudo entender de momento, pero en segundo Dios le fue hablando y conoció el don de Dios. Dice que ella conoció y le habló a los suyos, y todos vinieron al Señor, aleluya, creyendo. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice, voy a leerle una escritura que está en Apocalipsis 7:17, y voy a leer otra que está en Juan 7:37 al 38. Pero no antes, el hermano Aníbal trajo un mensaje no hace mucho, donde decía, ¿qué tienes tú y qué tengo yo del Señor? Alabado sea el Cordero de Dios. Yo creo que para mí, yo tengo la palabra, que more la palabra en mí, es muy importante. Todos nosotros tenemos que tener la palabra en nosotros, que ese verbo, que es la palabra, nos lleva cada día a la enseñanza, a la fuente de vida, que está en el Señor. Entonces, el hermano Rafael habló no hace mucho del pan de vida. Yo también traje una vez el pan de vida. Él dice que él es panadero y él hace el pan. El pan que él hace es más o menos el pan criollo que nosotros comemos. Se hace de agua, sal, harina. Y ese pan, pero lleva unos ingredientes. El Señor nos habla a nosotros también
de diferentes formas, porque Él es el pan de vida, es el lucero de la mañana, es la estrella resplandeciente, pero de muchas formas esa fuente de vida nos llega a nosotros. Alabado sea el Señor. Importante que sigamos bebiendo de esa fuente de vida. Yo quiero seguir bebiendo de esa fuente de vida para ir conociendo quién es Dios y qué va a ser Dios en mí. Alabado sea el Señor. Pero para eso tenemos que tener una búsqueda como lo tuvo el ciego, que quería la vista, pero él estaba sentado en el camino. Hay que conocer primeramente el camino y después poco a poco vamos llegando a esa fuente de vida. Alabado sea el Señor. Entonces, Juan 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nosotros hemos creído y hemos visto a estos hermanos, alabados al Señor, porque es la palabra de Dios que va a correr y nos ayuda a nosotros, aleluya, a fortalecernos en el Señor, en el camino hacia el Señor, porque esa fuente de vida es gratuitamente. Bueno, tenemos que esforzarnos, porque si nos quedamos quietos, la fuente de vida no va a llegar a nosotros. Tenemos que esforzarnos, porque tenemos una necesidad. Yo tengo una necesidad de saber quién es Dios y conocerlo en espíritu y en verdad, conocer el camino. Alabado sea el Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice así: ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es el Señor. Y la esposa del Señor, ¿quién es? Es la iglesia. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice el 17: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La enseñanza nos la va a conocer el Verbo Jesús, su Hijo. Es el que nos lleva a la enseñanza, y la enseñanza viene siendo la fuente de vida que salta para vida eterna. Porque hay muchas fuentes por ahí que dan aguas que son turbias y amargas y no dan nada a cambio. Pero Jesús, como la fuente de vida, sí, nos da vida a través de la enseñanza. Alabado sea el Señor. Y voy a cantar un corito. Creo que me da tiempo. Dame a beber del agua que salta para la vida eterna. Dame a beber del agua que salta para la vida eterna, como aquella que le diste a la mujer samaritana, como aquella que le diste a la mujer samaritana. Dame a beber del agua que salta para la vida eterna. Dame a beber del agua que salta para la vida eterna, como aquella que le diste a la mujer samaritana, como aquella que le diste a la mujer samaritana. Yo le doy gracias al Señor y en mi oración le pido a Dios que me siga dando de esa agua que Él le dio a la mujer samaritana, porque ella conoció el camino que era Cristo Jesús y fue a los suyos y le habló, y los suyos vinieron a Jesús creyendo. Así es que yo quiero también, aleluya, seguir tomando esa agua, porque ya Dios nos la está dando, para yo conocer también su obra y llevarla también a los míos que también la necesitan. Así que la paz del Señor continúe en medio de cada uno de mis amados hermanos. Hasta aquí mi parte, y Jesucristo es la fuente de vida. Amén.